tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos por aquí, ya está llegando un poco más de gente. Y pues nada, bienvenidos todos a esta mesa. Estamos felices de contar con la presencia de Alex Toledo en la FIL de Guadalajara. Seguramente muchos de ustedes ya lo ubican perfecto porque es muy activo en redes sociales, así que de cualquier forma tenemos una pequeña biografía que queremos compartir con ustedes. Pues Alex Toledo nació en la Ciudad de México en 1992, es comunicador, escritor y terapeuta especializado en psicología transpersonal, diversidad sexual y desarrollo humano. Es autor del exitoso libro Se curan rotos, descosidos y deshilachados, que lo pueden encontrar aquí afuera, al igual que la novela Antes de dejarte ir. En los últimos años se ha enfocado en estudiar y hablar sobre relaciones humanas, amorosas y de pareja. Es autor también de 2 libros para niños y ha colaborado con artículos para revistas de gran prestigio como Vogue México, Time Out y Newsweek. Su blog, alextoledo.com, ha sido un referente importante en temas de relaciones amorosas y educación emocional para las nuevas generaciones. Así que pues un fuerte aplauso por favor para Alex. Pues Alex, qué gusto, qué caluroso recibimiento te da la gente aquí en la FIL Guadalajara. Cuéntanos antes que nada cómo te sientes de estar de regreso por acá y bueno, después de este año tremendo para todos con la pandemia. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque este era como un sueño. Venir presencialmente a un espacio tan importante como la FIL es muy, muy emocionante. Comentaba con mi tocayo Alejandro ahorita que es como estar en el Met Gala de los libros. Y aunque no lo crean, la verdad es que estoy nervioso y emocionado. Y eso que yo hablo hasta por debajo de los codos, ¿no? Entonces estoy muy contento y para mí siempre es maravilloso cuando los espacios de libros nos dan a los autores un lugar, ¿no? Y sobre todo que la editorial Penguin nos apoya mucho y pues yo me siento muy apapachado, muy acogido y muy contento de estar aquí con ustedes. Buenísimo, pues nada chicos, estamos encantados de presentar esta novela que seguramente muchos de ustedes ya tienen por ahí. Me gustaría contarles un poquito sobre esta obra, la más reciente de Alex. Pues Antes de dejarte ir es una novela en la que se en la que se comparten temas tan importantes como el amor, el desapego y la muerte. El libro se lanzó en noviembre de 2020, en un año que cambió la dinámica del mundo entero debido a la pandemia. Y curiosamente, la trama protagonizada por Luke nos permite darnos cuenta que sí es posible sanar, soltar, transformar el dolor y así aprender a vivir con la pérdida, pero comprendiendo que las tristezas no tienen por qué ser eternas. Lo interesante es que el concepto de pérdida no solo está relacionado con la muerte, también se puede aplicar en la pérdida de un trabajo, del dinero, de la salud, y para el autor es fundamental hablar de estos temas porque se tratan de procesos inevitables en la vida de todos nosotros. Y pues nada, antes que nada, Alex, platícanos un poco cómo surge justo la idea de compartir la historia del Dr. Bale, de Luke, con todo tu público. Pues la verdad es que escribir este libro fue muy... yo digo que fue muy terapéutico escribir este libro porque hace rato lo comentaba en una de las entrevistas y casi nunca lo he comentado en los espacios donde he hablado, pero fue muy catártico escribir el personaje de Luke. Lucas, quienes ya leyeron el libro, pues se pueden dar cuenta que al inicio Lucas como que no tiene pies ni cabeza, es un tipo atormentado, es periodista, aunque le va bien, tiene todo, pues al final no tiene nada. O sea, Lucas se siente perdido, va a terapia y sí dan ganas a veces como de darle unas bofetadas y decirle, ¿para qué vas a terapia si no te funciona? Y yo tuve una relación muy tóxica con Lucas al inicio de la historia y a partir de ahí fue que empecé a reestructurarla, ¿no? Porque yo al inicio quería escribir a alguien demasiado aspiracional, pero era demasiado inalcanzable y además me caía muy mal porque era demasiado soberbio y luego me fui al extremo, ¿no? Escribí un personaje súper pusilánime que tampoco me conectaba, ¿no? Entonces, cuando yo dije voy a hacer a Lucas periodista, se me ocurrió la idea de que funcionaría porque pues tenía esta como curiosidad por investigar, por explorar, pero la realidad de las cosas es que después de mucho tiempo de darle vueltas al personaje me di cuenta que en realidad Lucas me estaba confrontando con
esas pérdidas que yo mismo no había terminado de sanar, que yo mismo no había terminado de procesar, ¿no? Y entonces por eso era mi choque con Lucas, ¿no? Y llegó un punto en el que yo me enojaba y a mi pareja le decía, es que ya no aguanto este personaje, no sé qué voy a hacer, igual y lo cambio, igual y voy a hacer un libro de autoayuda sobre el duelo, etcétera, porque no puedo con este personaje. Y mi pareja me dijo algo muy interesante y me dijo, ¿y no será que tu personaje te está diciendo algo de ti que no quieres poner en práctica, que no quieres aceptar? Y entonces me enojé con mi pareja porque sabía que tenía razón. Le dije, ¿quién está escribiendo el libro? Tú o yo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me causó como ruido lo que me dijo, pero es cierto. Entonces un día me senté en la computadora, porque además yo ya tenía escrito muchas ideas y ya estaba muy hecho el libro, pero Lucas estaba todavía sin definirse. Entonces literalmente me senté en la computadora y le dije a Lucas, tú y yo tenemos una relación de amor-odio, no quiero que me ames, yo tampoco te quiero amar, pero tenemos que llevarnos bien porque esto tiene que funcionar. Y si no funciona, no va a resultar nada. Y entonces, con el paso de las hojas que iba escribiendo, me di cuenta que Lucas era todo eso que yo tampoco quería aceptar de las pérdidas, ¿no? Y al final Lucas terminó siendo una representación de todos nosotros cuando estamos en la pérdida. Por eso Lucas al inicio de la historia se siente perdido, no va a ningún lado, su vida no le acomoda, él siente que está loco, porque la pérdida causa todo eso, la pérdida nos provoca sentirnos desolados, nos sentimos fuera de nosotros. Y hay algo muy curioso, la pérdida no solamente tiene que ver con lo que perdemos o a quien perdemos, sino con perdernos también a nosotros mismos en esa pérdida, en ese proceso, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Lucas, ¿no? Por eso después, sin spoilers obviamente, cuando avanzan en los capítulos y se entera Lucas, mediante su terapeuta, que también es un personaje un poco extraño, y a Lucas, es curioso porque aunque a Lucas le cae muy mal de repente su terapeuta porque él siente que lo está drogando, y que está experimentando con él sigue yendo a terapia, ¿no? Y él tiene la convicción de que ahí va a encontrar respuestas, ¿no? Pero entonces cuando Lucas ya se entera de algo muy importante es cuando todo cobra sentido, ¿no? Entonces el proceso de creación de Lucas me dio pie para poder enfrentar muchas cosas que yo mismo también tenía no trabajadas respecto a la pérdida, ¿no? Y ahí también me enfrenté a mis propios prejuicios sobre la pérdida, porque vamos, a veces uno se siente muy infalible cuando se dedica a ciertas cosas. En mi caso, que me dedico a la psicología, hay temas en los que yo sentía que era como muy experto, ¿no? Y yo decía, sí, claro, esto yo lo tengo muy trabajado, muy procesado. Y de repente no. O sea, de repente cuando empecé a escribir el libro, me di cuenta que yo también tenía muchas cosas que trabajar. Y que Lucas no solamente era este contrapeso que me enfrentaba a lo que yo necesitaba ver, sino a algo que de alguna manera necesitaba yo sanar, ¿no? Y que por momentos me dio la impresión de ya no tener que continuar. O sea, hubo momentos donde dije, ya no voy a escribir este libro, porque es muy curioso, y esto casi no lo cuento, pero cuando yo empecé a escribir el libro empezaron a ocurrir muchas pérdidas a mi alrededor, ¿no? En ese entonces yo escribí, cuando empezaba a escribirlo, falleció la mamá de mi antigua editora, porque Dalila es mi nueva editora, y y en ese momento falleció la madre de mi antigua editora. Unos 2 meses antes falleció la mamá de una de mis mejores amigas de la infancia. Después, a los 5 meses, fallece la mamá de mi novio. Y entonces a mí me dio miedo. Y entonces yo dije, ya no voy a escribir el libro, porque mientras más lo escribo, más pérdidas tengo y más soy testigo de estos procesos. Y entonces yo no quiero que el siguiente sea mío. O sea, se dan cuenta cómo yo también le huía a eso de lo que yo estaba tratando de escribir. Y yo dije, ya no voy a escribir el libro, porque si yo escribo este libro, la siguiente pérdida va a ser mi papá, mi mamá, mi perro, alguien que yo quiera. Y me dio mucho miedo, y entonces lo abandoné como 3 meses. Y algo dentro de mí me decía, te tienes que sentar a escribirlo, porque tú no puedes salir al mundo a decirle a la gente, tienen que hacer esto, y la pérdida es esto y aquello, y tú no puedes enfrentar la pérdida, no puedes escribir unas cuantas páginas sobre un tema que tú mismo estás poniendo sobre la mesa. Y obviamente yo mismo me piqué la cresta, me piqué el ego y dije, no, pues por supuesto que lo voy a acabar. Y claro, sí fue muy curioso cómo a lo largo del proceso de escritura de este libro, sí se me presentaron situaciones de pérdida muy cercanas en donde yo tuve que ser testigo de cómo funcionaban las personas alrededor de estos eventos, que podían ser dolorosos, que podían ser trágicos, pero aunque a mí me dolían, yo tenía que ser juez y parte, porque yo era como ese periodista, ¿no? En esos momentos estaba yo acompañando a mis seres en sus pérdidas, pero al mismo tiempo estaba haciendo trabajo de investigación de campo. Entonces yo estaba como siendo abogado
lado del diablo, ¿no? Y de alguna manera terminar el libro fue ese confrontarme, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, dije, lo tengo que terminar. O sea, más que por publicarlo, ya es una convicción conmigo. O sea, ya es un trabajo que yo tengo que terminar porque esto ya es personal, ¿no? O sea, sí lo tomé personal, ¿no? Y creo que se nota, ¿no? En la manera en la que está desarrollada la historia, pero sí fue una historia que me confrontó. Así es. Oye, Alex, también muy interesante estos puntos que nos compartes. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo hacer para que la muerte deje de ser tabú? Con tu experiencia y además con todos estos estudios con los que cuentas y cómo a través del budismo y otras disciplinas nos permiten tocarlo desde otro ángulo, porque por supuesto que nos da miedo a todos, es algo desconocido, pero ¿cómo hacer para acercar a la gente a una cosa que es tan natural? Yo creo que la manera de hacerlo, y cuando lo preguntan, es hay que hablarlo, tenemos que hablar, o sea, normalicemos el hablar de la muerte, normalicemos el hablar de cuando un día yo ya no esté aquí, normalicemos el hablar de cuando un día cada uno de ustedes ya no esté aquí, porque casi siempre nos ponemos a pensar en las pérdidas cuando son de otras personas. Pensamos en las pérdidas de cuando nuestros padres ya no estén, quien sea que amemos, ¿no? Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar en nuestra pérdida, ¿no? En que nosotros un día vamos a ser la pérdida de alguien más. Y un día otras personas son las que van a sentir nuestra ausencia, ¿no? Y eso no lo concientizamos porque estamos muy versados afuera, estamos muy con la atención en el sufrimiento personal. Y ahí es cuando me doy cuenta que a veces la pérdida no se trata de la pérdida en sí misma, sino más bien de lo que a mí me causa, de lo que a mi ego le provoca, del sufrimiento, y entonces ya es una cosa autocentrada. En el libro, al final de la novela, quienes ya lo leyeron, hay una serie, un par de textos donde hablo un poco sobre esta parte de los funerales, ¿no? De cómo en nuestras tradiciones latinas el funeral, más que una cuestión para rendir homenaje, memoria, respeto a la persona que se fue, en el caso de un fallecimiento, se vuelven un poco una competencia, ¿no? Para ver quién siente más la pérdida de la persona, para ver a quién le duele más, para ver quién llora más, ¿no? Y entonces la pérdida ya no se trata de un proceso de crecimiento para todo el mundo, sino más bien de un proceso de ego y de competencia, porque si yo lloro más, yo quería más a la abuela, porque si yo sufro más, porque si yo me tiro al drama más en el funeral, es que yo quería más a mi abuelo, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo muchas veces, y entonces me he puesto a pensar que la pérdida ya no es tanto sobre la persona, sino más bien el protagonismo, ¿no? Entonces yo creo que una manera de poder empezar a quitarle el tabú a este tema es hablándolo más. Desde la percepción, desde el punto de vista, desde la creencia que cada uno tenga, pero hay que hablarlo, hay que normalizarlo. Una de las motivaciones que me llevó a escribir el libro fue justamente que en mi familia es un tema que se ha hablado toda la vida, ¿no? Desde la perspectiva budista, que tiene una particular visión sobre la muerte, pero se ha hablado siempre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi mamá y mi papá cuando fallecían algunas mascotas que tuvimos, que además las mascotas nos duraban años, entonces imagínense, un conejo nos duró 15 años, o sea, cuando los conejos viven como 5 años, o sea, y cuando murió el conejo, bueno, fue un drama, ¿no? De verdad, sufrimos mucho, pero mis papás siempre a mi hermano y a mí nos explicaron la muerte, y nos explicaron la muerte de una manera tan gentil, que dejó de ser tan tétrica y macabra, ¿no? Porque a la muerte se le ha dado a lo largo de las eras y de la cultura, se le ha dado este cariz de misticismo satánico, es diabólico, es oscuro, ¿no? Y ha funcionado para construir una mitología alrededor de la muerte. Pero la realidad de las cosas es que la muerte ni es mitológica, ni es oscura, ni es nada. La muerte es muerte, punto, es natural y va a pasar un día, ¿no? O sea, porque todo lo que vive muere, eso es una lógica, pero no la concebimos, ¿no? Entonces una de las cosas que me llevó a escribir el libro fue las ganas que yo tenía de compartir la visión con la que yo había sido educado respecto a la muerte, y no para imponerlo, no para decir esto es y punto, no, porque yo dije, pues al final es un libro y cada quien va a tomar lo que le sirva, y si no, no, pero si a mí me funcionó, puede ser que a alguien allá afuera también le funcione, ¿no? Y puede ser que a alguien también allá afuera lo encuentre como un apapacho para esas pérdidas que no se sabe acomodar. Entonces, eso, aunado a la cosquilla que yo tenía de hacer una novela de fantasía y ficción, pues dije, este es el tema, ¿no? Pero creo que es hablándolo conforme más lo vamos normalizando. Claro, y en algún momento, platicando con Alex, nos hablaba pues de la importancia justo de tocar este tema quizá desde las escuelas. Claro. ¿No? Porque de pronto uno ya va creciendo y no nos acercamos
a ese tema de pérdidas, y yo creo que será también importante, ¿no? Que desde chiquitos un poco ir pensando que en algún momento alguno de nuestros padres o de nuestros familiares pues ya no estará. Así es algo que, miren, es que en nuestra vida no nos hablan de tantas cosas, es que imagínense ustedes si nos hablaran de un montón de cosas. El otro día ponía un tuit que decía, imagínense si en lugar de encontrar el felices para siempre, nos hubieran enseñado el felices mientras sea sano, ¿no? Serían muy diferentes nuestras relaciones, ¿no? Imagínense si a nosotros nos hablaran de la muerte y de los procesos de la vida de manera natural desde que somos pequeños. Muchos de los dramas, de los dolores, y más que dolores, sufrimientos, porque en el libro hago esa diferencia, ¿no? El dolor es muy humano, el dolor es muy natural, y el sufrimiento ya es algo mucho más opcional, ¿no? El sufrimiento es algo que yo digo que el sufrimiento es la prolongación voluntaria del dolor, ¿no? O sea, una cosa es lo que me duele y otra cosa es lo que yo mismo hago para que me siga doliendo después de lo que ya dolió, ¿no? Y está comprobado que las emociones humanas duran de 10 a 20 minutos. Todo lo demás que sigues sintiendo después de una emoción es el recuerdo que tú sigues alimentando en tu mente respecto a esa situación, ¿no? Entonces imagínense ustedes gente que convirtió en sufrimiento dolores de hace 20 años, ¿no? O sea, hay gente, yo los he visto en terapia, personas que después de 15, 10 años siguen sufriendo la pérdida de alguien, ¿no? Una vida en duelo constante no es vida. O sea, se puede morir sin dejar de respirar, nos volvimos zombies y eso no es una vida. Entonces sí creo que es muy importante empezar a meter estos temas a nivel familiar, a nivel educativo, porque también nos crea una sensibilidad, ¿no? Y nos crea también otro panorama desde el cual podemos nosotros entenderlo de otras maneras y desde otros puntos de vista que no solamente sean lo que nos han enseñado, ¿no? Porque culturalmente nos han enseñado que la muerte, la pérdida duele, ¿no? Y entonces si me duele tengo que sufrirlo y tengo que llorarlo. Sí, está muy bien que lo sufras y que lo llores, es válido y es totalmente saludable. Y después de que ya lo sufriste y ya lo lloraste, y después ¿qué haces, no? Y parte de las enseñanzas del libro que yo quería plasmar era, sí, súfrelo, llóralo, todo lo que necesites, pero después resignifícalo. Porque si no lo resignificas, entonces esa pérdida no tuvo una importancia, no fue en vano, ¿no? Y la pérdida sí tiene que poder darnos un aprendizaje. Y al final el aprendizaje también es una cuestión muy personal, ¿no? Hay gente que le pasan cosas a lo largo de la vida y no aprende nada. Y eso es muy personal también. El aprendizaje sí, la verdad, o sea, el aprendizaje es como muy intransferible, ¿no? A mí me pasan cosas y yo decido si le tomo algo bueno o no. Y si no le tomo nada bueno, bueno, pues allá tú sigues sufriendo, está muy bien. O sea, el sufrimiento también es una cosa muy personal, ¿no? O sea, si quieres sufrir, pues súfrele, a gusto, ¿no? Pero el sufrimiento después ya no sirve de nada. Entonces sí creo que hay que empezar a normalizarlo. No, y hablando de esto, como que erróneamente también se cree que igual si dejas ya como de llorar o de sufrir por cierta pérdida, entonces también se quita un poco el sentido, ¿no? Claro. Cuando dices, ya me quitaron esto, entonces ahora ¿de qué me voy a quejar? Hay gente que en terapia me ha dicho que no han dejado de sufrir o de llorarle a alguien porque sienten que es olvidar a esa persona. Me lo han dicho y me han dicho, es que yo siento que si no le lloro o si no le sufro, me voy a olvidar de esa persona o la voy a soltar o es como si no me importara. Exacto. Y no necesitas sufrir para que algo te importe y para que para que a alguien, sobre todo cuando hablamos de la muerte, le rindas homenaje y puedas hacerlo trascendental, ¿no? Así es. Oye, también Alex, con tu experiencia, platícanos la importancia de otro tema tabú, chicos, porque también hablar de ir a terapia, hablar de tomar lo que tengamos que tomar para sentirnos mejor con ciertos especialistas de la salud mental es otro tema también. Claro, ¿Por sí. qué va? Cuéntanos un poco tú con qué te has enfrentado y qué te inspiró también para estudiar lo que estudiaste. Pues yo siempre creo que la verdad he tenido como esta vocación de servicio y me han dicho toda la vida que soy buen oyente, sé escuchar, ¿no? Entonces yo con mis amigos era el típico amigo de, es que ya corté con mi pareja y yo, a ver, vamos a tomar un café, a ver, cuéntame. Y yo me podía estar ahí 3 horas oyendo a mis amigos contándome sus penas y yo a gusto, la verdad es que lo disfruto y me gustaba poderlos ayudar. Entonces creo que me gustó y además también creo que viene una influencia de mi mamá, que mi mamá también es psicóloga, entonces
verla desde niño, ir a sus cursos, a sus diplomados, al acompañarla a la escuela, y yo de repente me volví su asistente de escuela, porque yo me acuerdo que ella estudiaba conmigo, entonces yo le hacía cuestionarios, y ella me decía, a ver, pregúntame estos cuestionarios para mi examen, ¿no? Y entonces yo tenía así como 10, 11 años, y entonces yo le ayudaba, ¿no? Y creo que por ahí viene, ¿no? Y conforme fui creciendo me di cuenta que pues los caminos de la vida pues no son lo que uno pensaba, ahora sí como diré la canción, ¿no? Yo primero estudié comunicación y si me volvieran a decir, oye, ¿volverías a estudiar comunicación? No, no volvería a estudiar comunicación, yo estudiaría primero psicología. Sí, sí, eso siempre lo he dicho, pero bueno, al final la comunicación me ha ayudado también bastante, ¿no? Y es algo que aplico en la manera en la que ahora yo mismo comunico mi trabajo, ¿no? Pero creo que a mí me pareció muy importante en los libros y generalmente en los textos que escribo, no solo para publicar, sino en digital, por ejemplo, me parece muy importante sí también normalizar el hecho de ir a terapia, ¿no? O sea, algo que yo quise dejar como muy claro, sin explicación alguna, es un personaje que sin cuestionárselo ya ve muy normal el ir a terapia, ¿no? O sea, Luke nunca se cuestiona si tiene que ir a terapia o no, no, es que ya Luke, bueno, la historia nos presenta a un personaje que ya va a terapia, ¿no? ¿Por qué? Pues ya después nos dice, ¿no? Pero él ya va a terapia y yo creo que, y como siempre lo digo en mis transmisiones de los martes de terapia que hago en Facebook, no hay temor más grande que el enfrentarnos a nosotros mismos, pero tampoco hay inversión de tiempo y dinero más valiosa que la que hacemos en nuestro propio autoconocimiento. Yo creo que eso es muy válido y eso es muy loable, y aunque da mucho miedo enfrentarse a uno mismo porque es lo más aterrador que puede hacer, porque no sabes qué va a haber adentro, claro, ¿no? y como porque cómodo, ¿no? Un poco mejor me quedo claro, así. cómodo. Uy, no, bueno, es que los humanos somos especialistas en la comodidad. Es que todo lo que me haga no ver mi realidad, todo lo que me haga hacerme pato, Claro. Yo mismo soy mi propio alcahuete, ¿no? O Sí. sea, yo mismo me solapo, nos encanta. Y cuando nos enfrentamos a la realidad, pues entonces sufrimos, ¿no? Pero es que hay que hacerlo. Y yo creo que ir a terapia es una de las es la canasta básica, o sea, tiene que ser parte de la canasta básica. Y luego mucha gente dice, ay, pero Alex, es que luego ir a terapia es muy caro. Claro, hay terapeutas que te van a cobrar las perlas, hay terapeutas que cobran más barato, hay servicios de terapia gratuitos, por supuesto, en cada estado de la República siempre hay organismos independientes, asociaciones que ofrecen servicio terapéutico, sí hay. Sea pagado o sea gratuito, sí hay la posibilidad, claro, ¿no? Pero a veces nos autoengañamos, ¿no? Porque nos solapamos y porque nosotros somos nuestro más grande saboteador, ¿no? Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos a dónde tenemos que ir, pero, ay, no, esto está muy caro. Mentira, sí puedo porque está el gratuito, pero no, mejor después, lo dejo pasar. Y curiosamente las personas siempre vamos a terapia ya que la olla de presión nos explotó en la jeta. O sea, ya que las lentejas explotaron e inundaron la cocina, ay, no, ya necesito terapia. Ay, ¿tú crees? ¿Tú crees que necesitas terapia? ¿No? Entonces, no hay que esperarnos a hacer una olla de presión. Hay pacientes que inclusive han llegado conmigo a terapia y me han dicho, es que no sé por qué vengo a terapia, pero siento que necesito terapia, ¿no? Ya conforme pasan las sesiones nos damos cuenta que sí hay cosas que resolver, porque siempre hay algo que resolver. Y todas esas personas que dicen, no, yo no necesito terapia, son las que más necesitan ir a terapia. Y como yo digo con una amiga que también es psicóloga, le digo, oye, ¿no sientes que los que vamos a terapia es el favor que le hacemos al mundo por los que no quieren ir a terapia? Porque ya que haya un poquito más de gente cuerda por ahí. Claro, porque más piensa algo, o sea, qué padre sería poder hacer que los demás cambien, ¿no? Eso siempre nos gustaría, ¿no? Cuando peleamos con los papás, con la pareja, con los hermanos, ¡ay, cómo nos gustaría agarrarlos de las orejas y hacerlos que cambien y decirles, ya, despierta, recapacita! Pero la realidad de las cosas es que siempre es más fácil cambiar uno. Y por eso uno va a terapia, porque te das cuenta que los demás no van a cambiar, pero yo voy a cambiar. Claro. Para que tu no cambiar, para que tu idea de no querer cambiar no me afecte, ¿no? Claro, como lo he platicado también con Alex en otras ocasiones, no falta el amigo que de pronto nos comparte su pesar, pero de hace 10 años o de hace 15, y es como, ¿qué opinas? Lo platicamos hace 12 años, ¿no? Entonces siempre creo que es importante voltear a vernos hacia nosotros. Totalmente. Y para eso, ¿no? Pues contar con especialistas, en este caso como Alex. Y a mí me gustaría preguntarte, en estos procesos en los que compartes todo lo que conoces con tus pacientes a través de internet, etcétera, ¿cuáles son los temas más recurrentes? Me imagino cuáles son, pero comparte con la gente qué es lo que más nos atormenta, Alex. Las relaciones de pareja, por supuesto que sí. O sea, el 90% de las consultas en terapia 90. Son problemas de pareja, problemas de relaciones, de personas que quieren recuperar su relación,
de personas que no se dan cuenta que están en una relación tóxica, personas que inclusive van a terapia esperando que les diga yo, les dé la herramienta perfecta para hacer que su relación, que ya no debe funcionar, siga funcionando. Pero es eso, y tiene una razón. Nuestra vida se basa en relaciones afectivas, porque somos seres gregarios, ¿no? O sea, estamos diseñados y naturalmente es eso. Entonces tiene una razón de ser, ¿no? Que en terapia y la mayor de las consultas sea qué onda con mi vida amorosa, ¿no? Eso, y fíjate que últimamente a raíz de la pandemia, problemas de ansiedad. Por supuesto, porque a todos nos pegó la ansiedad, ¿no? O sea, yo mismo en la pandemia ahora me deprimí y hablé con mi terapeuta y le dije, oye, llevo 5 meses encerrado y me estoy dando cuenta que llevo ya como 3 días que no me baño y la verdad es que no me gusta levantarme en la cama y ya no siento pasión por lo que hacía. Y él me dijo, oye, ¿estás saliendo al sol? Le digo, ¿cómo al sol? Me dice, pues sí, es que llevas 5 meses encerrado y no sales para nada. Y le dije, no. Me dice, te estás deprimiendo por falta de vitamina D, por falta de sol. Te tienes que ir al parque, agarras un chal como anciano y te vas al parque y te aplastas en la banca 20 minutos todos los días. Pues les digo algo, sí. Y me estaba yo deprimiendo. Entonces a todo el mundo nos agarró la depresión, ¿no? Y yo creo que el que la gente vaya, digo, a mí me gusta mucho conocer nuevos pacientes porque parte de que es mi trabajo y me gusta, me permite conocer el mundo a través de otros ojos en los que yo no estoy, en los que yo no vivo, ¿no? Dar terapia a mí me permite estar en ver el mundo a través de perspectivas en las que yo no necesariamente he estado, pero que me permiten conocer cómo funciona el mundo desde allá enfrente, ¿no? Y eso obviamente, por supuesto, me ayuda muchísimo a ideas para poder escribir, ¿no? Por eso luego cuando dicen, ay, es que leí tu libro, o leí este texto y sentí que lo escribiste por mí, pues sí, no tengan duda que seguramente esa historia o esa idea surgió de alguna sesión con algún paciente y entonces yo mientras lo escuchaba, yo decía, claro, esto va a ser el siguiente libro, por supuesto, ¿no? Él yo tomando escuchando nota. y tomando nota en su libreta, ¿no? ¿qué puntos va a tocar en el siguiente Por libro? supuesto, ¿no? Yo escribiendo los bullets de las ideas, ¿no? Pero sí me ayuda, y me ayuda mucho porque no solamente es algo que me llena, sino porque también me permite darme cuenta que el abanico emocional es tan amplio y las vivencias son tan diversas y son realidades distintas. O sea, a veces estamos tan enclaustrados en nuestra realidad que nos olvidamos que hay otras realidades, como le pasa a Lucas. O sea, Lucas está tan clavado en su realidad, está tan clavado en sus problemas, está tan inamovible y tan reacio a querer abrirse a otras perspectivas, que pues lo que termina pasando es que al final se enfrenta con una pared, ¿no? Y pues sí, cuando se enfrenta con una pared, literal explota la olla de lentejas en la cara y entonces pues no le queda de otra más que o lo aceptas y continúas o lo aceptas y te quedas donde estás, ¿no? Claro. Oye, Alex, en tu experiencia también como terapeuta y tocando estos temas como el que abordas en tu novela, ¿qué nos podrías compartir a todo tu público de los cambios que sí son posibles? Es decir, cuando hay como esa disposición de, pues, de cambiar aunque nos duela, ¿tú qué has visto que dices, ahí está el resultado? Es decir, es un trabajo interno, a veces duro, pero sí se puede. Fíjate que esa es una cuestión que me preguntan en terapia mucho. Me dicen, oye, es que ¿cómo le hago para que mi pareja cambie? Es que ¿cómo le hago para que mi mamá cambie, no? Manda la terapia. ¿No? O sea, sí mandando a la terapia, pero fíjate, la terapia es voluntaria, ¿eh? O sea, cuando a mí me dicen, oye, ¿te puedo mandar a mi prima para que le digas y le jales las orejas? No, tu prima tiene que querer que yo le jale las orejas. Porque si ella no quiere, no va a funcionar. O sea, le va a entrar por aquí, le va a salir por acá, ¿no? O sea, el proceso transformacional de cambio es personal. Y yo tengo que querer cambiar. Aunque no sepa cómo, aunque no sepa por dónde, aunque no sepa desde qué perspectiva hacerlo, yo tengo que querer cambiar. Yo me tengo que dar cuenta que algo no está funcionando y yo quiero cambiar. Entonces, cuando la gente pregunta cómo surge el cambio, pues surge de la voluntad. Para cambiar te tienes que dar cuenta. Y esta cuestión de muy sonada de que la gente no cambia, sí, la gente sí cambia, pero solamente la gente que se quiere dar cuenta. Y cuando la gente no se quiere dar cuenta, pues entonces está destinada a repetir lo mismo. Pero la gente sí cambiamos. Cambiamos cuando nos damos cuenta de que algo no está funcionando. Y, algo muy importante, cuando yo me quiero hacer responsable. Y cuando yo decido perderle el miedo a tomar las riendas de hacerme responsable, porque como nos encanta buscar culpables, es que mi mamá, es que por lo que hizo mi papá, es que lo que me hizo mi hermano, es que mi pareja de hace 20 años, lo que me hizo, o sea, todos son culpables menos nosotros. Todos son el mal, todos son la bruja del cuento menos nosotros. O sea, nosotros somos la princesa atrapada en el castillo esperando que un príncipe nos rescate, ¿no? Y no, la realidad de las cosas
es que si nosotros hemos vivido situaciones es porque nosotros también en algún momento hemos participado para que esas situaciones se den, ¿no? Hemos sido responsables. Entonces la gente sí cambia, pero se tiene que dar cuenta y tiene que querer hacerse responsable. Por supuesto que hacerse responsable a veces es doloroso y a veces da miedo y a veces por supuesto provoca sentimientos encontrados, pero es mucho más valiente hacer eso que seguir clavados en el sufrimiento. Y eso es lo que le pasa a Lucas. Lucas estaba muy clavado en todo lo de afuera, pero es que su terapeuta, pero es que la realidad, pero es que mi papá, pero es que la historia con no sé qué, pero es que mi trabajo, todo el mundo estaba en contra de Lucas, menos Lucas, ¿no? Y cuando Lucas era su más grande enemigo, ¿no? Y entonces cuando Lucas se entera de lo que se tiene que enterar, pues no le queda de otra más que hacerse responsable, y por supuesto que le da miedo, y por supuesto que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero en el ínter, no, él se da cuenta que es preferible enfrentar eso que quedarse en el punto A, ¿no? En donde estaba. Oye, Alex, y también en la época que estamos viviendo, cuéntanos de esas otras pérdidas a las que también nos hemos enfrentado, ¿no? Claro. Salud, trabajo, etcétera, y cómo, pues de alguna forma, ¿no? A través de tus palabras, de lo que puedes compartir con la gente, se puede generar quizá un cambio. Justo también, qué bueno que lo tocas, porque antes de dejarte ir, aunque es un libro que se centra en la pérdida de, pues la definitiva, de cuando ya la gente no vuelve, creo que también es un libro que se puede leer desde la perspectiva de cualquier otra pérdida, porque no solamente perder gente que amamos duele, también duele perder la salud, por supuesto. O sea, ¿cuántos de ustedes, yo mismo, cuántos no hemos estado enfermos? Y deprime, la enfermedad deprime. Un diagnóstico, ¿no? Perder el trabajo, ¿no? Es muy importante el trabajo, la economía, hay tantas cosas que perdemos y duelen, que de alguna manera siempre van a generar vacíos, ¿no? Y generan duelos, son duelos que atravesamos. Y yo creo que tenemos que entender que, además de la muerte, que es la única certeza que tenemos en la vida, porque un día ustedes y yo vamos a dejar de existir, y eso es un hecho, la constante del cambio es también otra de las certezas. Y en esa constante del cambio se incluye la pérdida. La pérdida es parte de la vida. Claro, no se trata de pensar que, ay, entonces toda mi vida va a ser una pérdida tras pérdida. No es eso. La vida no es oscura todo el tiempo, así como tampoco es color de rosa todo el tiempo. La vida va cambiando, tiene matices, como dicen por ahí, tiene grises, ¿no? Pero tenemos que entender que perder es parte de la experiencia humana, perder es parte de nuestro crecimiento personal. Y si empezamos a ver las pérdidas de la índole que sea, como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de crecimiento personal, no les prometo que no les va a doler la pérdida, porque es humano, no es que dejen de doler, sino quizá evitamos la parte del sufrimiento, ¿no? O sea, me puede doler esta pérdida, pero quizás es lo que yo necesitaba para poder crecer, para poder dar ese paso, para poder avanzar. En el libro pongo el ejemplo de un paciente que tuve que trabajaba en una empresa muy grande y era un ejecutivo de alto nivel y tenía un estilo de vida bastante caro, ¿no? Y después dije, ay, le cobraba muy barato, le hubiera cobrado más. Pero él llegó porque lo despidieron, hubo recorte de personal y llegó muy deprimido, de verdad. Era de estas personas, un chico joven, soltero, con una buena vida, ganando muchísimo dinero y de repente pues lo pierde todo, ¿no? Y él se sentía muy miserable porque él además había basado todo su valor como persona en su trabajo, en el sueldo que recibía, ¿no? Y trabajando, pasando los meses, nos dimos cuenta que en realidad él siempre quiso poner un negocio, ¿no? Algo que fuera de él, ¿no? Porque le gustaban otras cosas. Y al final entendió que el que a él lo hayan corrido de ese trabajo, que además no le dieron liquidación, o sea, lo dejaron literalmente con lo que había generado y punto, él se dio cuenta que de no haber pasado eso, él no hubiera puesto su propio negocio. Y eso era lo que él necesitaba para poner su propio negocio. Y hoy tiene un negocio que es bastante exitoso y es mucho más feliz de lo que era. Entonces, la pérdida al final sí tiene algo bueno. No lo vemos en el momento y no lo sabemos, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que sí tiene enseñanza. Solamente hay que estar dispuestos a querer verlo desde otra perspectiva. Oye, Alex, acabas de tocar también un punto interesante, el de las certezas. Tú y yo lo hemos platicado en varias ocasiones, y lo importante que son también, pues, el sistema de creencias con el que vamos creciendo. Y por ahí nos vamos a aventar una hora de terapia, ¿eh? Sí, ya los vamos aquí a terapiar. Bueno, pero sí es interesante, porque de pronto uno cree algo fehacientemente y ya nos parece inamovible, cuando no necesariamente es así. A veces las certezas nos duelen, las creemos, claro, y no necesariamente es una cosa real, ¿no? Cuéntanos de esto. Es que hablar del sistema de creencias, híjole, no vamos a acabar, nos van a correr de aquí, pero la verdad es que sí, muchas de las
vivencias que tenemos se basan mucho en ese sistema de creencias. Y ese sistema de creencias que es, pues no es otra cosa más que las ideas que para nosotros se vuelven verdad. Una creencia es una idea que para nosotros, para mí, se volvió una verdad. ¿Por qué? Porque así me lo enseñaron, porque así lo vi, porque así vi que se reprodujo en mi familia, en mi sistema familiar. Y no necesariamente el sistema de creencias a veces es benéfico, a veces nos lleva por caminos muy sinuosos y nos lleva por caminos muy tormentosos, ¿no? Y el sistema de creencias es a lo que más nos negamos a trabajar, ¿no? Porque es lo que yo creo, pero es así porque yo lo digo, pero es la visión que tengo. Sí, pero la visión que tienes te está llevando a sufrir de esta manera. Sí, pero esa idea que tienes te está llevando a vivir estas cosas, ¿no? Entonces, el sistema de creencias hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarnos por qué creo esto que creo. ¿Esto que creo es mío o viene de mi mamá o de mi papá o viene de dónde, ¿no? Porque a veces les puedo asegurar que el 90% de las creencias de ustedes y de todos no son nuestras, son de nuestra abuela, de nuestra madre, de nuestro padre, de alguien que tuvo gran peso, gran injerencia en nuestra vida, y así empezamos a crecer. ¿Por qué lo adoptamos? Porque necesitamos un modelo, necesitamos una guía para poder construir la vida, y aunque ese sistema de creencias no sea el más adecuado, porque además tenemos que aceptar que ¿por qué no es adecuado el sistema de creencias? Porque somos víctimas de víctimas. O sea, no es porque mi papá se haya propuesto ponerme ese sistema de creencias así, no, es que a mi papá sí lo educaron, pero es que a mi abuelo también lo educaron así, y a mi bisabuelo, bueno, ya ni te cuento. Y claro, somos víctimas de víctimas porque reproducimos esos patrones. Mi padre lo reproduce conmigo, pero mi abuelo lo reprodujo con mi padre, y así, somos una cadena interminable. Entonces, el sistema de creencias, cuando yo a las personas y a mis pacientes les digo, tu sistema de creencias lo tienes que cuestionar desde el momento en el que ya no te empieza a funcionar. Así es. Cuando ya no te empieza a funcionar, cuestiónalo. Esto que creo me sirve, me sigue funcionando, ¿por qué lo creo? ¿Es mío? ¿De quién es? Y cuando empiezas en ese proceso, te vas como hilo de media y empiezas a depurar un friego de basura que pero no es tuya. Es muy cómodo, ¿no, Alex? De pronto ya estoy aquí instalado, me lo dijo no sé quién, aunque esté uno viviendo luego un infierno en la tierra, pero ya es como lo que conocemos. Es muy cómodo no darse cuenta. Exactamente, ¿no? Ya te instalas ahí, aunque no sea la vida que nosotros estamos esperando, ¿no? Totalmente, sí, es muy cómodo no darse cuenta, y como se los dije, no darse cuenta es personal. No te quieres dar cuenta, adelante, sigue sufriendo, ¿no? Pero no te quejes. Pero después no digas que es la vida, que es tu mamá, que es tu papá. No, es que eres tú. Hay pacientes que cuando trabajan cosas de la infancia en terapia dicen, es que mi mamá, no, ya no es tu mamá, tienes 35 años. No, ya no es tu mamá, eres cuando tú. Me abandonaron de chiquita, no, ya eres 50 años. Después de cierta edad, seguir culpando a los padres de nuestras vivencias, de nuestros traumas, ya no es válido y ya no es justo. Porque ahora nosotros somos ese adulto, porque ahora nosotros nos podemos hacer cargo, porque ahora yo me puedo convertir en mi propio papá o en mi propia mamá. Claro, interesante, Alex, ¿no? Por ahí se dice también, quien se siente fatal pero no hace nada al respecto también pierde un poco el derecho a quejarse, ¿no? Es claro. Como, ¿qué estás haciendo para sentirte mejor? Así es, el sufrimiento es personal, y yo creo que es algo que aprende Lucas en la historia. Creo que Lucas al final, durante todo el proceso, se da cuenta que no le queda de otra más que hacerse cargo, y se tiene que hacer cargo, ¿no? Y quienes ya leyeron la historia se dan cuenta que Lucas de al inicio es un Lucas muy distinto al de al final. O sea, el Lucas del final es un Lucas totalmente diferente, bueno, hasta lo quieres, ¿no? Pero es por todo ese proceso, porque, como digo, Lucas somos todos, ¿no? Hashtag todos somos Lucas. Lucas nos representa a todos en ese proceso de responsabilizarnos y del gran trabajo que implica el cambio interior, ¿no? Así es. Pues no sé cómo vamos de tiempo, chicos, porque Alex les quiere compartir parte de su siguiente trabajo literario. Les tengo una sorpresa. Nos gustaría escucharlos. ¿Cuánto? Perdón. 10 minutitos. Sí, no sé les quiero rápido. Es que saben que ya estoy trabajando en el siguiente libro, que ya Dalila me está diciendo, ya me lo vas a entregar, ya te lo voy a entregar. Y les quiero compartir el prólogo del siguiente libro que va a salir el año que viene. Lo he dicho muchas veces, es un libro dedicado a los, las y les, a los solteros y solteras, porque creo que ya hablé mucho del amor, ya hablé de la pérdida, en Se Curan Rotos hablé del amor, de las relaciones, ahora hablo de la pérdida, y casi nunca hay textos para los solteros, las solteras, para las personas que viven en esta soledad y que creen que es un castigo, ¿no? Entonces les quiero compartir el prólogo de esta historia, no les voy a decir el título todavía, pero esto dice así. Aún recuerdo cada palabra como si hubiera sido ayer. Tenemos que hablar.
Le dije mientras lo miraba como quien sabe que ha llegado el final. Silencio. Ya lo sé, respondió con un dejo de voz sabiendo que no había más opción y ambos comenzamos a extrañarnos, incluso desde antes de dejarnos ir. Ya no puedo y no quiero seguir aquí. Lo intentamos todo y no pudimos. Me esforzaba por contener el llanto. Él quería levantarse para abrazarme como siempre lo hacía, pero el muro entre los dos ya tenía demasiado espesor. Ambos permanecimos sentados en los extremos de la cama para no cruzarnos las miradas. Cada palabra no dicha se sentía como kilómetros de distancia. Nunca quise arruinarlo, pero lo hiciste, pensé. Quizá esto ya estaba arruinado desde hace mucho tiempo y no quisimos verlo. Respondí tratando de no caer en ese desgastante juego de culpas. Yo aún te amo. Y hasta ese momento lo miré por primera vez. Pude ver en sus ojos que sí, y él supo que lo vi. Yo también. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Qué difícil sentir amor por la misma persona de la que quieres alejarte y con la que quieres estar sabiendo que ya no es sano quedarse. Ahí acabaron 5 años de una historia que llevaba tiempo agonizando. Al día siguiente comencé a empacar y 5 días después cerré una puerta tras de mí que ya no iba a poderse abrir después, porque más adelante me esperaban otras puertas, pero eso yo todavía no lo sabía. Está genial. Ya Ahí estaremos está. pendientes. Y no sé, chicos, ya seguramente nos quedan unos minutitos. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a Alex? Tenemos ¿Algún 10 comentario? minutitos, 10 Solicitar una minutitos. terapia, lo que gusten, chicos. A ver, por Hay aquí descuentos. tenemos una. Por allá tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Hola. Bienvenido a Guadalajara, Alex. Gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí en esta Yo también. presentación, que estés con todos nosotros. Más que hacerte un comentario de esto, es hacerte una felicitación por esta dedicación que le has puesto. Yo te sigo en redes sociales mucho antes de que publicaras el primer libro, el libro de Rotos y Descosidos. Veterano. Y luego bueno, ya después me di cuenta de los libros infantiles que tienes. Y ahorita que comentaba con la compañera que la acabo de conocer, me dice ella también que es algo que ella no te conocía, y es la primera vez que está aquí. Dice que es algo que ella necesitaba. Todos necesitamos un Alex Toledo en nuestras vidas, y de verdad, muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que haces. Y yo quiero compartirte algo personal que falta mucho por hacer todavía en las relaciones. Falta mucho todavía porque todavía hay personas, mi exnovio, por ejemplo, él es más joven que yo. Bueno, yo tengo 34, él tiene 20 años. Digo, es algo que se dio y hay una relación muy padre. Nuestra relación terminó porque sus padres se enteraron que era homosexual. Y algo tan cercano a mí realmente sí me afecta, y como yo se lo dije en algún momento, no sé si yo me voy a quedar contigo, si vamos a regresar o algo, pero yo quiero que tú seas tú, vivas tu vida, ames a quien tú quieras, independientemente de que si soy yo o no. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy, y muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti por compartir algo tan personal, y te digo algo, eso que hiciste con él es amor, porque el amor es, no necesito que estés conmigo para poder ser feliz, yo quiero tu felicidad, por el amor que te tengo, y si tu felicidad es lejos de mí o no puedes ser conmigo, está bien, vete, pero yo quiero que seas feliz, y eso es amor, ¿entendiste todo? Gracias. Y yo creo que todos los que estamos aquí, pues independientemente de a quien amemos, también tenemos que ayudar a los demás para Totalmente. que sean libres, tengamos esa libertad. Así todos. es. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? No sé Tenemos si hay alguien más por acá. por ahí. Tenemos otra pregunta. Una consulta. Consulta, todo. Domingo de terapia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bienvenido a Guadalajara, Alex. Gracias. Se habla mucho, sobre todo creo que en estos tiempos modernos, de relaciones tóxicas, temas del amor, Sí. temas de también nuestro ego y este tipo de cosas, pero mi pregunta es, en terapia, ¿cuál es el tema menos común por el que la gente va a terapia? Porque dices que el 90% son
de temas sentimentales, pero ¿cuál, digamos, sería el 10% o cuál es el tema menos tratado en terapia? Fíjate que es complicado responder esa pregunta porque hay una saturación de temas, pero hay una cuestión, casi nunca nadie va a terapia porque quiere encontrar el significado de su propia vida. Y tengo un paciente que me llegó hace poco, él tiene una empresa de tecnología que tiene sucursales en Japón, Taiwán y así, le va muy bien. Y él ha logrado muchas cosas a su corta edad, ¿no? Bueno, corta edad digo, tiene como 36 años, es joven, pero ha logrado mucho. Y cuando llegó a terapia conmigo me dijo, es que pues empezamos como a la entrevista, ¿no? La primera sesión siempre es un rapport, es una entrevista para conocer al paciente y yo no le encontré nada. O sea, yo le dije, bueno, tu familia, una relación, tu mamá, una pérdida, algo. Y me dice, no sé, o sea, no sé por qué estoy en terapia, o sea, pero siento que tengo que estar, ¿no? Y trabajando algunas semanas más en terapia nos dimos cuenta que él estaba en terapia porque él ya no sabía qué más hacer de su vida. Ya había logrado tanto que ya no sabía para dónde ir. Y él ya su vida era generar dinero, trabajar juntas, etcétera, etcétera, comprar, gastar, pero él ya no sabía qué hacer de su vida. Él no tenía un significado real de su vida. Y eso para mí fue un reto profesional porque nunca me había pasado. Entonces yo creo que uno de los temas sería ese. O sea, vengo a terapia porque no sé qué significado darle a mi vida, ¿no? O sea, claro, todos vamos a terapia para saber qué rumbo darle, pero conscientemente decir, vengo a terapia porque necesito darle un significado a mi vida, porque ya no sé qué más, ya no tengo una motivación para la vida, porque ya hice esto y ya no sé a dónde más ir, ya no sé qué más sigue en mi vida. Yo creo que es de los más menos consultados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá. De este lado. Hola, ¿qué tal, Alex? Hola. Yo soy Jorge, el que siempre te chismea los martes de terapia. A ver, yo quiero saber, antes que nada, cómo fue tu proceso para llegar a ser autor. Cuéntanos cómo llegaste a ser autor, o sea, cómo fue todo tu proceso para meter tus bosquejos, tus libros, que te dieran la aprobación, la editorial, la búsqueda de la misma, todo eso. Ay, ese es un proceso muy largo. Te prometo hacer un video porque ya tenemos que concluir, pero te lo voy a responder. La verdad es que yo llevo escribiendo desde que soy muy pequeño. Me gusta leer por mis papás desde muy pequeño y desde siempre he escrito. Entonces siempre me ha gustado mucho poder estar expresando lo que pienso en letras, ¿no? Y el proceso para convertirme en autor fue de mucha paciencia, mucha paciencia. Cuando me dicen, es que yo quiero ser escritor y quiero publicar, perfecto, ármate de kilos y kilos de paciencia, porque necesitas ser muy tenaz para lograr lo que quieres, ¿no? Y esta no es una carrera de fuerza, es una carrera de resistencia, ¿no? Entonces mi proceso fue ese, de paciencia, saber qué quiero escribir, qué me gusta escribir, qué conecta conmigo y tocar puertas. O sea, una vez que se abre la puerta, ya es mucho más sencillo, pero te prometo que voy a subir un video contando más a detalle. Perfecto. Una última, tenemos, aquí, y luego el señor. Gracias. Buenas noches. Bienvenido a Guadalajara, la verdad. Es la Gracias. primera vez que oigo de ti y estoy sorprendido. Tienes muchos dones y qué bueno que eres psicólogo porque llegas mucho más dentro de la gente. Por los dones que tienes un número maestro contigo, soy numerólogo. Y Perfecto. una de las cosas que tú manejas, la verdad estoy muy impresionado y me ha llegado mucho lo que has comentado porque recientemente acabo de tener una pérdida de un hermano menor y nunca en mi vida había sentido un dolor tan fuerte. Pero me he dado cuenta y he volteado al resto de mi familia y me he dado cuenta de que todo el mundo sigue con lo mismo. Yo estoy observando y ayudando en lo que pueda, pero te felicito por lo que haces. La verdad creo que llegas a mucha gente y se nota. Aquí está. Te felicito. De Muchas verdad. gracias. Vamos con el señor y es nuestra última pregunta. En primer lugar, saludo a todos el auditorio y a ustedes. Gracias. Yo no conocía tu persona, tu autoría de sus libros, pero sí sé de lo que tratas, porque yo viví muchos años en oscuridad. Oscuridad en cuanto a conocerme a mí y en cuanto a no saber a las alturas que puedo llegar y que dejé mucho tiempo y que tomé respuesta o que tomé alivio a eso haciendo un matrimonio que fue infeliz siempre, Claro. porque se fundamentó en lo que no debe fundamentarse, que es la necesidad de estar acompañado. Uf, terrible. Pero ¿qué hizo en mí?
acrecentar ese vacío y tener un hijo que no deseé, el cual me ocasionó ahorita una desazón, una tristeza al ver que no supo perdonar lo que yo en su debido tiempo no perdoné, pero sí recientemente lo hice y se lo hice por escrito y le dije, dime con qué te puedo pagar o qué puedo reparar. Y hice el sacrificio para sacar a la calle un boleto, ir a la otra nación y verlo, buscarlo, encontrarlo. Claro. Y que te den el portazo y que te digan, no te quiero, no quiero conocerte para acabar pronto. Yo dije, no quiero que me quieras, quiero ser tu amigo. Ahora le digo, ¿qué necesitas? No necesito nada. Bueno, ¿te puedo dar algo? No. ¿Me corrió? Claro, tuve yo una insatisfacción, un sentimiento sumamente mal, ¿no? Claro. Me regresé, pues, bastante frustrado y sobre todo dejé de trabajar en lo que estaba trabajando. En fin, ocasionó un daño muy grande en mi perspectiva de vida, que es lo que tú mencionas, ¿no? Estar luchando día a día por estar contento, estar feliz, entrecomillado. Así es. Ya lo comprendo y ya lo entiendo y deseo trabajar en eso. Gracias. Qué valiente. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a nombre de Penguin Random House, grupo editorial, queremos agradecer a la Feria FIL Internacional del Libro de Guadalajara por este espacio y a Alex Toledo. No, Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias, qué placer haber estado con todos ustedes, de verdad que sí. Quiero que nos tomemos una selfie, todos, ¿sí? Por supuesto que sí. Oigan,